Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para quienes no me conocen, yo soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Santiago Alzate, que nos va a hablar del cierre contable. Todos sabemos, o si no lo saben, pues acá se lo recordamos, que en Colombia el año contable va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y en ese periodo, pues tenemos todo lo que es la contabilidad del año, presentamos el balance, tenemos que organizar todos los estados financieros, bueno, entonces, pues para prepararnos, porque finalmente ya nos queda un mesecito y una semana en este cierre contable, pues lo que queremos es darles a ustedes toda la información que necesitan para que preparen sus empresas para que puedan realizar este cierre contable. Sabemos que el año no fue fácil, sabemos que el año pues afectó a muchas empresas contablemente. Muchas empresas muy seguramente van a dar pérdidas. Entonces, lo que queremos acá es como resolver todas esas dudas para que podamos hablar pues de este cierre contable y de todo lo que tenemos que saber para esto. Bueno, yo me voy a encargar un poquito como del tema legal, ¿cierto? Y para ese tema legal, pues yo les quiero decir que si algunas de las empresas de ustedes tenían algún problema en el cierre contable, perdón, si alguna de las empresas tenía pérdidas el año anterior en el cierre contable, pues eso lo tenemos que venir analizando. ¿Por qué? Porque muy seguramente en la asamblea de accionistas, que si no la hicieron entre los meses de enero y febrero y aún estamos pendientes, ¿cierto?, de hacerla, porque aunque el periodo de las asambleas de accionistas o de socios venció o vencía normalmente el 31 de marzo, o se tiene que hacer dentro de los tres primeros meses del año, pues ahí teníamos que revisar las pérdidas que habíamos tenido el año anterior. Y si esas pérdidas estaban afectando nuestra sociedad y nuestro patrimonio, que eso es una cuenta del balance, o de, ahorita Santiago nos cuenta pues porque todo esto cambió por el tema de las NIF, pero aquí ya Santiago se nos está uniendo. Y cuando él se una, pues les voy a hacer la presentación. Mientras tanto, pues yo voy a estar aquí hablándoles de la ideita que les estaba diciendo. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Margarita, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Todo súper bien. ¿Cómo va todo? Bueno. Santi, hola Aerográfico, ¿cómo estás? Santi, estaba yo diciéndoles que teníamos para el cierre contable, pues que mirar, porque sabemos que es un año un poquito difícil. Y como fue un año un poquito difícil, pues muy seguramente al cierre contable del 31 de diciembre de este año, pues la empresa puede arrojar pérdidas. Pero debemos hacer un análisis como muy exhaustivo porque tenemos que analizar si hubo pérdidas en el 2019 y esas pérdidas, digamos, o dónde se aprueba el balance. Ese balance teníamos la obligación de aprobarlo en la asamblea que normalmente en tiempos normales se debía haber aprobado antes del 31 de marzo de este año. Pero por las dificultades de la pandemia y como aún está la declaratoria de emergencia sanitaria, no económica, sanitaria, entonces, hola Laura, ¿cómo estás? Entonces, tenemos que analizar varios temas legales y contables. Vamos a ir aclarando. Primero, si teníamos pérdidas el año pasado y se hizo asamblea y esas pérdidas afectaron el patrimonio, pues tenemos que analizar en cuánto lo afectó para ver si estamos en una causal de disolución. ¿Qué es eso? Pues que en este momento la sociedad puede estar como en peligro, digámoslo así, o nos están haciendo un jaloncito de orejas. Entonces eso lo tenemos que analizar. Si aún no, o sea, saben que tuvieron pérdidas pero no han hecho la asamblea,
Pues digamos que la emergencia sanitaria está en principio hasta el 30 de noviembre de este año. Y lo que nos dijo la Superintendencia de Sociedades fue que la asamblea se tiene que hacer dentro del mes siguiente, o sea que tendríamos que hacerla en diciembre. Y ahí pues sabríamos legalmente si estamos en una pérdida que afectó el patrimonio de la sociedad. Si no hemos hecho asamblea, si no sabemos si tenemos pérdidas y si no sabemos si vamos a dar pérdidas o no, para eso está Santi. Santi es un experto, Santiago es contador, es especializado en temas tributarios y trabaja en una firma que se llama Proyección Contable y Empresarial. Y pues yo le quiero dar la bienvenida a Santi porque, pues digamos que aunque hay un tema legal de por medio, pues es importante que Santi se presente y empecemos como, si ustedes tienen dudas, los invitamos a que nos hagan todas las preguntas para que podamos responderlas. Y si no, pues hemos aquí hecho una conversación que espero que les guste a todos, los que nos vean en este momento, los que nos vayan a ver en un futuro. Santi, bienvenido. Hola Margarita, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad vamos a tocar hoy un tema bastante importante, pues que se nos, como tú lo mencionabas al principio, que digamos que ya todos los empresarios y sobre todo pues como todas aquellas personas involucradas con la parte contable tenemos que empezar a analizar y a pensar cómo vamos a cerrar este año atípico por todo este tema pues de la pandemia y todo lo que ha significado. Entonces, a todos los que hasta ahora se están conectando y los que se van a conectar, pues gracias y no, gracias a ti por la invitación. Bueno, Santi, entonces, pues como veníamos diciendo, no ha sido un año fácil para muchas empresas, otras pues se reinventaron y sacaron lo mejor que pudieron pues en momentos donde la situación económica del país fue un poquito difícil y queremos un poquito que nos cuentes cuál ha sido el panorama económico o cuál es el panorama económico y el balance con el cual vamos a cerrar el año. Bueno, Margarita, sí, ahí tocas un punto fundamental y bueno, o sea, hay que empezar diciendo que pues para nadie es un secreto que este año pues no ha sido el mejor de todos, ha sido un año pues con bastantes dificultades, bastantes problemas, y no solo problemas pues digámoslo así, el tema de seguridad causadas por la pandemia, sino también pues a nivel económico que como tal es una repercusión importante. El balance efectivamente no va a cerrar del todo bien para Colombia, inclusive cuando uno va y mira las cifras, por ejemplo, en este momento se encuentra como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos cuenta que, por ejemplo, Colombia va a cerrar con un decrecimiento casi del 8%, es algo que se veía más o menos desde el año 99, se veía algo como esto. El desempleo, pues, inclusive ahorita en el mes de octubre llegó ya casi al 20%, una cifra también bastante alta, lo que significa que casi 4.5 millones o millones de personas en Colombia se han quedado sin trabajo. La superintendencia también ha revelado en sus estadísticas pues, que el incremento de sociedades que han cerrado o que han quebrado ya más o menos llega a un incremento del 63% en comparación al mismo periodo del año pasado, lo cual es muchísimo. Hasta ahorita, hasta el mes de agosto, casi 37.000 empresas habían cerrado sus ofertas pues debido a la pandemia. Entonces, la verdad, esto es un programa que lo que hace saber, lo que hace, digamos así, es que pues el año no fue nada bueno. Para nadie es un secreto también pues que la política, digámoslo así, fiscal y económica que ha adoptado el país es que ha aumentado con entidades, digamos, estatales de otros países o otras entidades pues a nivel mundial, lo cual no lo ha dejado pues bien parado porque pues aumenta nuestro déficit fiscal más adelante y vamos a ver cómo repercute eso en la economía de las empresas y de las personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces la verdad, el panorama para concluir, digámoslo así, esa pregunta, sabemos que no fue un año bueno, inclusive, pues igual también el próximo año y más o menos los próximos 2 o 3 años más igual va a ser un tema muy parecido porque pues el levantarnos económicamente de una crisis
como esta que dejó la pandemia, pues no es de la noche a la mañana. Entonces creo que ahí también nos va a tocar desde todas nuestras perspectivas como empresarios, como personas, utilizar esa palabra que hoy se ha vuelto tan de moda, el reinventarnos y mirar qué otras cosas nuevas hacemos para que el impacto no sea tan grande. Claro, sí, definitivamente yo creo que vamos a tener pues muchas empresas que al cierre de este año pues van a estar en una, digamos, en un balance y en un resultado muy posiblemente negativo. Pero también lo que queremos es darle información. Yo creo que no es momento para tomar decisiones de cierre de empresas, a menos que vengan con una pérdida acumulada que ya, como les dije al principio de este video o de este live, pues ya les esté afectando como el patrimonio y ya estén en una posible causal de disolución. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro, Santiago, es como darles un parte de tranquilidad. O sea, no es que mande mucho consuelo de tontos, pero digamos que es una situación generalizada. Digamos que el cierre contable de las empresas va a estar muy marcado por la crisis financiera, no solo de cada una de las empresas, sino también de los sectores económicos y de la economía del país. Y ya con base en ese cierre, pues lo que queremos es compartirles información que les permita a ustedes preparar para enero, febrero, marzo del año entrante una asamblea de accionistas o una junta de socios, o digamos para las personas naturales, pues que les permita tener como una información suficiente para que puedan tomar decisiones estratégicas para la empresa, que yo creo para eso invitamos a Santiago el día de hoy. Entonces, pues partiendo de la base de que tenemos un año muy difícil, ¿qué tips o qué nos recomendarías tú, Santiago, para hacer un cierre contable exitoso? O sea, ¿qué deben tener en cuenta nuestros empresarios o nuestros emprendedores para poder lograr un cierre contable? Y no por el hecho de lograrlo, sino porque pues hagamos un buen cierre. O sea, ¿cómo terminamos el año? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, Margarita, así es. Pues mira, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta y que desde lo cual pues como profesional también es como un llamado, y lo digo por experiencia propia, lastimosamente en muchas ocasiones, o digámoslo así, que para muchas empresas, el tema contable y financiero significa, digámoslo así, algo mucho más legal y que lo hacen por cumplimiento y no ven como la otra cara de la moneda de lo que puede servir todo el tema de la contabilidad. En un año como estos, que fue tan atípico y donde tomar este tipo de decisiones, como tú lo dices, el de saber si hicieron una empresa, si espero o no, y si aguanto un año más o no, miles de cosas, realmente al final del día es la información financiera y contable la que me da una luz y un camino. Entonces creo que también las cosas buenas que le rescatamos a la pandemia, para este año las empresas o los empresarios, sobre todo las pymes, entendieron, venga, llevar contabilidad no es solamente presentar impuestos, y no es solamente yo ver ahí un informe cada mes, sino el aprender a tomar decisiones a través de eso. Y por eso también se convierte en un aliado estratégico para las compañías y para las gerencias el tener una información contable aceptada. Entonces, eso por un lado. Ahora, como también tú pues lo dices, estamos ya, digámoslo aquí, pues a puertas de terminar el año, pues ya prácticamente a un mes no más, y pues ya precisamente todos los empresarios empezamos a pensar, bueno, ¿cómo va a ser mi año? ¿Será que voy a ganar? ¿Será que voy a perder? ¿Será que me va a tocar pagar impuestos del otro año? ¿Espero hasta enero, hasta febrero? ¿O yo puedo ir empezando a hacer cosas o no? Empiezan a surgir una cantidad de preguntas e interrogantes, pues que como tú lo dices, la idea es dar unos tips específicos para hacerlo de una adecuada manera. Y bueno, digamos que el primer tip que hoy quiero, digámoslo así, dejar al aire y que es muy importante, y no solo por el tema de la pandemia, ¿sí? Pues quiero que también de pronto esto quede claro, de que no son medidas que vamos a tomar solamente porque estamos en un año difícil de pandemia, sino que la verdad sería una tarea que deberíamos hacer todos los años. Y el primero de ellos es anteponerte al tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Lastimosamente muchos colegas o muchos empresarios pensamos que el cierre contable se hace en diciembre, o que inclusive se hace en enero o en febrero del próximo año, ¿cierto?
pero la verdad es que la primera recomendación es que no debemos esperar hasta estas fechas para hacer un adecuado cierre contable, porque es que el cierre contable involucra muchas tareas operativas, financieras, económicas, de planeación, que es lo que me va a permitir al final decir, venga, logré un cierre contable efectivo y exitoso, logré preparar una información con calidad que me va a servir. Muchas tareas involucran el cierre contable, hacer depuración de cuentas, conciliar ingresos, realizar provisión de impuestos, revisar declaraciones tributarias. Bueno, me puedo quedar acá toda la noche, la verdad, enumerando todas las tareas que esto puede llevar a cabo, pero lo más importante es pues no dejarnos coger el tiempo, sino armar un plan de trabajo que inclusive, pues como te digo, a hoy inclusive estamos ya quedados de hacerlo, pero que sí podríamos empezar a hacer, puede ser semestralmente, bimestralmente, muchas de esas tareas que involucran empezarlas a hacer en el transcurso de todo el año. De modo que cuando yo llegue a diciembre o a enero del próximo año, pues no todo se me acumule. Entonces ahí pues voy a lograr que el trabajo operativo sea mucho más fácil y pues que tome mejores decisiones. Porque también te cuento, pues acá entre nos, como decimos nosotros, muchas veces uno se encuentra con empresas que esperamos hasta enero, esperamos hasta febrero para hacer el cierre, nos empezamos a cargar de una cantidad de trabajo, no se alcanza en estas épocas porque pues, digamos que también más o menos entre enero y abril de cada año, pues es una época compleja, sobre todo para las personas que trabajamos en el área contable, y al final podemos inclusive hasta incurrir en errores por toda la carga que tenemos, terminamos tomando decisiones que no deberían ser porque no me di cuenta a tiempo. Entonces, eso creo que es fundamental, el anteponerse al tiempo, en hacer un plan de trabajo organizado, que dentro del departamento contable, junto con la gerencia de la empresa, puedan ir desarrollando tareas que se puedan cumplir y que al final del año me garanticen que mis cifras son fidedignas, que mis cifras son reales, que voy a tener unos estados financieros acordes a la realidad de mi compañía, es lo más importante. Entonces, ese es el primer tip que hoy les quiero dar. Yo te quiero complementar porque sí Claro. me parece importante, Santiago, lo que tú nos dices. A ver, estamos acostumbrados a que, digamos, cuando somos emprendedores, pues nos dedicamos, muchas veces no somos emprendedores con un estudio contable. Entonces, pues nos dedicamos a vender o nos dedicamos a vender productos o a prestar nuestros servicios y nos olvidamos de revisar los números durante todo el año. Y eso pues no es recomendable hacerlo, digamos que eso no es lo recomendable porque tú mismo lo decías, o sea, los números nos van a ayudar a modificar el plan estratégico o el modelo de negocio que tengamos. Y estar revisando los números mensualmente, pues eso nos va a permitir tomar acciones preventivas o correctivas en el momento justo y en el momento adecuado. Yo se los digo por experiencia, o sea, cuando emprendemos, hay veces tenemos un desorden en números, un desorden financiero y no debería ser así. Para quienes son emprendedores persona natural, así estén en un régimen no responsable de IVA y de pronto no lleven contabilidad, lleven un cuadrito de Excel, pues revisen muy bien ese cuadrito de Excel porque, como les digo, les va a permitir tomar decisiones en el momento justo. Para quienes ya tienen una sociedad y ya están un poquito más formalizados, pues lo que nos dice Santiago es súper importante. Digamos, cuando la sociedad es de una sola persona, pues hable usted directamente con el contador. O sea, el contador y el accionista deben ser los mejores amigos porque finalmente, pues ese contador le va a mostrar el estado actual de la empresa y si usted es el gerente, y si usted es el que vende, y usted es el que empuja la empresa, pues va a poder tomar las mejores decisiones, como te digo, te vas a poder adaptar al cambio, vas a poder tomar medidas, por ejemplo, cuando en abril tuvimos que tomar decisiones en cuanto a empleados, en cuanto a vacaciones, y todas esas cosas que nos permiten como hacer un plan de acción o un plan de choque. Y eso está muy fundamentado pues en el tema de los números. Y para quienes son socios en una sociedad, pero pues digamos, bueno, lo dije mal, pero digamos que cuando la sociedad tiene más de un socio,
pues ¿cuál es la recomendación? Algunos, ya muy poquitos, emprendedores tienen junta directiva, pero si tienen junta directiva, sí es recomendable reunirse en junta directiva mensualmente y revisar todo esto que les permita tomar decisiones estratégicas a la junta para que la junta le pueda dar directrices a la gerencia, ¿cierto? Si no la tienen, pues no importa, es función de los socios. Entonces, entre ustedes, pues entre todos los socios, junto con el contador, pues esto les va a permitir tomar como esas decisiones estratégicas. Entonces yo creo que lo que nos dice Santiago en este primer tip es súper importante. No dejemos el cierre contable para el 2 de enero del 2021. El cierre contable lo debemos ir preparando, debemos conocer nuestra información financiera mensual para que el cierre no nos vaya a coger de sorpresa y no vayamos a darnos cuenta que tenemos una pérdida gigante y ya pues no haya nada que hacer. Correcto, Margarita. No, mira, y como para finalizar y redondear la idea, mira, tocas ahí también un punto fundamental que lastimosamente a veces tenemos esa cultura de que siempre dejamos todo para última hora como buen colombiano, porque creo que eso es algo cultural que tenemos. Y por experiencia propia nos pasó. Ahorita, por ejemplo, en marzo, en abril, cuando estábamos en todo el furor de la pandemia, lastimosamente uno se encontraba con muchos empresarios en ese dilema tan grande. ¿Qué hago con mis empleados? ¿Será que cierro la empresa? ¿Será que no? Y que lastimosamente no tenían como ese apoyo o esa herramienta tan vital como es la información contable para poder tomar esa decisión. Saber si aguanto unos meses o no, o si tengo que cerrar ya, o tengo que despedir, o si bajo salarios o no. No había nada. Entonces, pues también hay el llamado como a esas dos partes. O sea, como tú lo dices, reiterar, el cierre contable no, a pesar de que su nombre diga cierre, no es algo que se deba hacer en diciembre, es algo que inclusive hay que trabajarlo mes a mes. Y como tú lo dices, también algo que rescato mucho, la parte contable y la gerencia se tienen que volver en dos ámbitos inseparables, literal, que tienen que trabajar muy de la mano para poder brindar estrategias sólidas y que le ayuden a la empresa a proyectarse, a crecer y a sobrecostear o a sobrepasar todos esos obstáculos que a veces se presentan. Bueno, ¿tienes algún otro tip que nos quieras compartir? Claro, otro tip importante, pues que no se me puede escapar y que no es mucho menos importante, es el tema de realizar una planeación tributaria o fiscal organizada. Para nadie es un secreto que los impuestos acá, pues en Colombia, es algo complejo, inclusive a veces de entender. A veces, pues también como desde mi profesión y como especialista en impuestos, me he dado cuenta de eso, de que no es un tema fácil para los empresarios, sobre todo por la carga que representan, ¿cierto? Inclusive es increíble cuando uno ve las estadísticas y encuentra, por ejemplo, de que más o menos el 70% de las empresas fracasan antes de los 5 años y que una de digámoslo así, de las causas por las que fracasan o las que quiebran es por la carga tributaria. Pero digamos que cuando uno empieza a hacer zoom a esa problemática específica, se da cuenta de muchas cosas, o sea, de empresas que no hicieron una planación tributaria adecuada, de que no planearon sus impuestos, de que no lo hicieron de manera organizada. Entonces, pues uno dice, claro, efectivamente la carga tributaria en Colombia es bastante alta, para nadie pues es un secreto esto, pero digamos que tampoco se utilizaron las herramientas necesarias y legales para poder generar esto un poco. Entonces, digamos que otro tip importante que les doy a todos los empresarios o emprendedores que se están conectando es también exactamente lo mismo, la planeación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta, no sea en diciembre, en enero del otro año, hay que irlo trabajando mes a mes. Hoy en día, por ejemplo, hoy 25 de noviembre, ya todo buen empresario organizado debería saber más o menos cuánto le va a tocar pagar tu impuesto el otro año, ¿cierto? Entonces es algo muy importante que hay que trabajar. Esto también muy amarrado y que también quiero hacer claridad de que la planeación tributaria no es evadir impuestos. Hay muchas personas que a veces malinterpretan este tipo de cosas o este tipo de términos. Pues en mi caso, yo sé que en el ninguno de los que estamos acá apoyando este tipo de cosas. Cuando yo hablo de hacer estrategia y planeación fiscal es que vamos a buscar alternativas legales, fundamentadas en la ley, sólidas, que me van a obligar a utilizar un impuesto, pero que en ningún momento vamos a buscar o defraudar al Estado o defraudar a la DIAN o no pagar lo que yo tengo que pagar.
Entonces es algo muy importante que también hay que empezar a hacer. Si no lo han hecho, pues bueno, como te digo, estamos ya acá a un mes de terminar el año, que lo revisen, no esperar hasta enero, febrero, pero allá en abril, cuando tengo que presentar mi declaración de renta, a ver cómo me va a impactar esto, porque sabemos pues, que los impuestos afectan el flujo. Y con toda esa situación, pues tampoco nos podemos dar el lujo de esperar hasta abril o esperar hasta marzo y ahí sí preparar mi declaración de renta y mirar de dónde voy a sacar la plata. Entonces, esa también es una recomendación fundamental. Sí, yo creo que es importante porque, bueno, cuando somos persona natural, Santiago, y pues si no estamos en el régimen de IVA, pues digamos que no solamente nos preocupa la declaración de renta en caso tal que seamos contribuyentes del impuesto de renta. Pero si somos una persona natural que está en el régimen, digamos, con IVA, o es responsable de IVA, o si es una sociedad, pues ahí tenemos que tener en cuenta no solo la planeación del impuesto de renta, sino que tenemos que tener pues todo el tema del IVA, si estamos obligados o no a hacer retenciones en la fuente, bueno, una planeación del impuesto de renta, y hay que mirar pues como todo ese tema en conjunto, porque son unos impuestos que estamos obligados a pagar, y aunque uno no hace planeación tributaria con el IVA ni con la retención en la fuente, porque son pagos que debemos hacer, pues sí nos permite tener una contabilidad al día, pues saber si nuestro periodo de pago de IVA es mensual, es bimensual, es cuatrimestral. La contabilidad nos permite, bueno, que los IVAs que nos pagaron los tengamos guardados en una parte y no nos gastemos esa plata del IVA. También eso nos implica saber, bueno, tenemos un IVA que tenemos que pagar, pero también tenemos un IVA a favor, y cómo eso con el contador, porque finalmente es el contador el que nos va a decir, bueno, tú tienes este IVA que pagar, pero tienes este IVA, digamos que técnicamente se llama un IVA descontable, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, miren que ya van dos tips súper importantes. Primero, no nos dejemos coger el tiempo con el cierre contable y anticiparnos. Y el segundo que nos está dando Santiago es pues hacer una planeación tributaria y contable con tiempo anticipada, para que sepamos pues como todos nuestros impuestos y nos podamos planear, obviamente dentro del marco de la ley, ¿cierto? Correcto, así es, Margarita, totalmente de acuerdo. Y ya también como para redondear esa idea, sí, lo que tú decías es muy cierto, o sea, hay una cantidad de obligaciones que en cabeza como personas naturales y jurídicas pues tenemos que cumplir y que es importante planearlas. Digamos que también desde la experiencia, lo digo, muchas veces uno se encuentra con empresarios o revisa como toda su parte contable, a veces ni estaban enterados de todas las obligaciones que tenían que cumplir o de cómo lo tenían que hacer, y pues digamos que se vuelve también un poco más difícil, porque es acá donde viene ya un tema mucho más espeso, que es el tema de sanciones, cuando tú no cumples con lo que tenías que cumplir, o cuando no pagas como lo debías de hacer, creces demora, y bueno, y todo eso sumado ahí sí que va a afectar aún mucho más el flujo de la compañía, o en este caso de la persona. Entonces ahí también hay que hacerle un zoom importante y tener como esa panorámica holística de que es algo que como empresarios y emprendedores no podemos dejar de pasar de largo. Así es. ¿Nos quieres compartir algún otro tip adicional que se te ocurra en este momento? Claro, creo que tengo un tercer tip que también no se me puede, digamos, pasar y que tiene que ver mucho con todos estos espacios que a veces abrimos y tiene que ver con el tema de la actualización sobre todo normativa. Creo que para nadie es un secreto y también tú como abogada me lo puedes confirmar, pues bueno, en materia por lo menos tributaria, contable, fiscal, Colombia pues no es un país estable, o sea, estamos hablando de que Colombia hace una reforma en promedio cada 2 años, hoy tenemos las reglas de una manera y mañana nos las cambian, salen, mejor dicho, en el transcurso de la pandemia, cada un dato rápido, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre han salido casi 214 decretos y resoluciones reglamentarias cambiando las reglas de juego. Entonces,
eso también que nos invita a que tenemos que estar muy actualizados, desde el área contable, desde el área fiscal, inclusive desde la gerencia, a conocer y a tener pleno conocimiento, por lo menos conocimiento básico, de qué normas tenemos que cumplir, cómo las tenemos que adoptar, qué es lo mínimo que tengo que hacer, que eso me parece muy importante. Y en materia contable y fiscal, pues saben que es un poquito más delicado, entonces, porque todo significa plata, pues, lastimosamente, pues en impuestos, cualquier error, todo traduce a dinero, se soluciona con plata, entonces, por eso toca estar muy pendiente de todo lo que sale nuevo, qué cambia, qué se hace de esta manera, qué cambió para el próximo año. Entonces también la invitación a que estén muy actualizados y muy pendientes y a la vanguardia de todo lo que pueda estar cambiando para poder realizar un cierre contable adecuado. No, Santiago, pues la verdad son 3 tips fundamentales para quienes apenas se están conectando, lo resumo. Primero es no dejar el cierre contable para el último minuto o para el año entrante, sino anticiparnos en el tiempo a un cierre contable, hacer una planeación tributaria y contable es el segundo. Y el tercero es una actualización. Y tocaste un tema muy importante, que es todo el tema de la planeación tributaria, y yo quisiera que nos contaras qué podemos esperar los emprendedores y empresarios para el próximo año en temas de normas. ¿Conoces qué va a pasar? Si va a haber otra reforma tributaria que vaya a cambiar como todo este panorama impositivo que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar después de que termine la declaratoria de emergencia sanitaria, después de este COVID? O sea, ¿tienes conocimiento en cuanto a temas tributarios y contables de lo que nos pueda, o de lo que podamos esperar para el año entrante? Sí, Margarita, claro, mira, es un tema que inclusive ha sido como también un poco álgido en los últimos meses, del cual se ha especulado mucho. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Será que va a venir otra nueva reforma tributaria ahora, finalizando el año, el otro? Sí, no, una parte política dice que no, otros que sí. Bueno, digamos que de fuente rápida y de primera mano, pues más o menos hace 8 o 15 días, el ministro Carrasquilla efectivamente ya confirmó que era necesario el otro año hacer una reforma tributaria, como les comenté al principio. El país después de todo esto no ha quedado en buenas condiciones económicas, altamente endeudado, los ingresos estatales o que recibe el gobierno, inclusive dentro de ellos el de impuestos, ha disminuido mucho por la situación, y digamos que ellos de una u otra forma pues tienen que cubrir el gasto público que hoy tienen, y eso solamente se hace con una sola alternativa, y es cobrando y haciendo reformas tributarias. Entonces, estoy casi seguro que la reforma tributaria va a ser un hecho el próximo año. Y claro, inclusive ya pues se conoció también un proyecto que en este momento anda en el Congreso ya pues rodando y que trae grandes cambios. Básicamente quiero comentar tres rápidamente que considero que son los más fundamentales. Uno de ellos es que busca o quieren, digámoslo así, disminuir la tarifa de renta para las personas jurídicas y para las empresas, lo cual me parece que es algo bueno y adecuado. También, digámoslo así, adoptándonos a una política OCDE, digamos que creo que ya muchos saben también que desde hace 2 años nosotros o Colombia pues hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y pues eso nos involucra a tener que cumplir con unas políticas muy específicas, y una de ellas, o digamos que una de las recomendaciones de la OCDE siempre ha sido: venga, Colombia, usted tiene que cambiar su sistema tributario, cobrarle menos impuestos a las empresas, porque las empresas son su columna vertebral, son las que generan empleo, son las que generan dinamismo, y por el contrario, usted le tiene que cobrar más impuestos a las personas naturales, a las personas de carne y hueso, porque es que al final del día la platica y las utilidades de esas empresas va a parar al bolsillo de las personas naturales. Entonces, inclusive dentro de la misma reforma o dentro del proyecto que se conoce, la verdad hablan de porcentajes bastante altos para las personas jurídicas, naturales, inclusive que llegan por allá casi al 50%. Entonces va a ser, pues si lo aprueban de esa manera, va a ser muy pesado Para las nosotros, personas pues, naturales. personas naturales, pero como les digo, buscan también, o lo que quieren es disminuir la tarifa de renta de las empresas. Inclusive lo que se plantea en este proyecto es que se haya como una separación
entre las grandes, las pequeñas y las medianas, y de acuerdo al tamaño de la empresa se le cobre un porcentaje que puede ir inclusive desde un 15 hasta un 25%. Hoy en día pagamos un 32%, es una disminución bastante importante, entonces pues es uno de los temas que se tiene contemplado. Otro tema importante también en el cual, digámoslo así, la OCDE nos ha dado muchísima varilla y mucha cantaleta es con el tema de beneficios tributarios. En comparación a todos los demás países que hacen parte de la organización, dice que Colombia es uno de los países que más beneficios tributarios tiene. Y bueno, ellos, digamos que su política fiscal les dice, venga, esto no es un país para su política económica, porque muchas veces esos beneficios tributarios lo que hace es incentivar la evasión y se pierde un principio constitucional fundamental en materia tributaria que se llama la equidad. Entonces, al final unos terminan pagando y teniendo Más cargas más que otros. Entonces, ahí sí tendremos que esperar sorpresas, pero lo más seguro es que muchos de los beneficios que hoy tenemos, como beneficios en descuentos de IVA tributario, descuentos por contratar a menores de edad o mayores de edad, o descuentos tributarios, por ejemplo, en inversión en tecnología, desarrollo y miles de cosas más, posiblemente puede que desaparezcan para el próximo año. bueno, igual si quienes nos están viendo tienen alguna pregunta en tema contable o en tema legal de los que hemos tocado, los invitamos a que nos las hagan. Mientras tanto, pues, bueno, yo creo que pues es lo que veo y lo que te entiendo es que esta reforma pues ya no entraría a regir, como decimos los abogados, a partir de enero del 2021, sino que pues entraría más bien para enero de 2022. Creo que estamos teniendo problemas con la red o con la conexión, pero pues vamos a esperar a ver si Santiago se logra unir de nuevo. Hola, se nos Hola, fue un hola, qué poquito pena. la señal. Se ¿Alcanzaste a nos fue, escuchar mi ahora sí. pregunta? Escuchaste al 2022, no más. No, entiendo yo con lo que nos estás diciendo que si el plan es crear una reforma tributaria el año entrante, pues esa no entraría a regir para enero de 2021, sino para enero de 2022. Ah, claro, exacto. Ahora, hay que tener presente que cuando se hace una reforma tributaria o cuando se hace un cambio de estos, efectivamente hay normas, en este caso, sustanciales y procedimentales. En este caso, si por ejemplo en esa reforma se creara un nuevo impuesto, se quitara algún otro, se modificara alguno de esos. Santiago, te nos volviste a ir. Fíjate si de pronto tienes problemas en la conexión. Creo que tuvimos un corte ahí porque se nos fue otra vez la señal, o te me fuiste, pero resumiendo, digamos, para darles un parte de tranquilidad, lo que yo entiendo es, se está planeando hacer una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria, en caso de ser aprobada, entraría a regir a partir del 1 de enero del 2022, o sea, dentro de un año. Exactamente, así es. Igual, como que te decía, que pueden que si hayan artículos o que hayan temas de procedimiento que sí puede que empiecen a regir en el mismo momento en que se emite la norma. Pero la idea, y si salen nuevos impuestos o hay cambios en algunas cosas, sí empezaría a aplicar esa enero del 2022. Bueno, yo de todas maneras pienso que en el momento en que tengamos conocimiento, pues que ya existe una nueva reforma tributaria, pues el mensaje para emprendedores y empresas siempre será consultar pues el abogado, el contador, para mirar cómo van a afrontar este nuevo reto. Creo que por un lado, pues si lo que tú dices en cuanto al incentivo para disminuir el impuesto de empresas, de sociedades, a incrementar el impuesto de personas naturales, pues igual hay un proyecto de ley que es una ley de emprendimiento que está liderando Impulsa, que ya está en el Congreso y está incentivando la formalización de los emprendedores. Entonces, digamos que eso también puede ser una de las razones por las cuales pues debemos empezar a mirar
si para el año entrante es conveniente una formalización. Digamos que cuando nosotros pues los tratamos de asesorar a todos ustedes como emprendedores, personas naturales o jurídicas o como MIPYMES, pues lo que queremos es que tengan la suficiente información para determinar si es momento de formalizarse. Entonces yo creo que hay que esperar. En este momento pues no sabemos qué vaya a pasar en términos legales. Santiago ya nos va dando unos adelantos y en esos adelantos pues lo que yo creo es esperemos y cuando ya salga consultemos al amigo abogado y al amigo contador para que podamos tomar la mejor decisión. Sí, totalmente, Margarita. Así es, hay que estar muy pendiente. Igual, como les digo, la idea del gobierno es sacarla, pues según lo que ha planteado el ministro y el gobierno, es a principios del próximo año. Entonces vamos a tener que estar ahí muy pendientes de qué es lo que se nos viene. Claro que sí. Ya, y tocaste un tema ahorita que nos estabas como contando un poquito esto de la reforma y de la OCDE, pues tocaste un tema muy importante y es la cantidad de incentivos que tiene el gobierno pues en temas tributarios. Y hay un incentivo que salió por otra reforma tributaria y fue el incentivo que se le dio a las empresas que pertenecen al sector de la economía naranja. Aquí como explicando un poquito y antes como de hacerte esa pregunta, pues digamos que las actividades que están enmarcadas dentro de la economía naranja están definidas así en la ley y son básicamente las empresas de base tecnológica, las empresas que tengan creación en el intelecto como la joyería, como la artesanía, como empresas que se dedican a diseño, publicidad, comunicaciones. Obviamente eso va a estar determinado por algo que tanto abogados como contadores conocemos y es el código SIUM. Si ustedes no saben qué es el código SIUM, pues pueden darle clic a Google. SIUM se escribe CIIU y con base en eso pues pueden buscar cuáles son las actividades y si ustedes dentro de lo que desarrollan, dentro de la actividad de la empresa de ustedes, pues pueden encajar dentro de los beneficios. Y lo que le quiero preguntar a Santiago es, bueno, habían beneficios, se habló de 7 años de exención del impuesto de renta, se habló de que tenía que haber una sociedad constituida a más tardar al 31 de diciembre del 2021. Bueno, se hablaron de muchas cosas y muchos requisitos para poder acceder. Entonces quiero que nos cuentes, porque tenemos muchos emprendedores que están en las empresas, en la industria creativa, como la llaman. Entonces queremos saber si eso está vigente, no está vigente, ¿qué tenemos sobre eso en este momento? Correcto, Margarita. Sí, hoy todavía el beneficio de economía naranja está vigente, no hemos tenido ningún problema con él. Sí hubo al principio mucha incertidumbre porque ¿qué pasó? Resulta que el tema de economía naranja fue emitido, o digámoslo así, que salió con la ley 1943 del 2018. Ley que un año después, en el 2019, pues por un error garrafal en el Congreso la declararon inexequible. Entonces todos quedamos como en el limbo. Bueno, entonces lo que estaba en esa ley, si aplica, no aplica, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, en el 2019, en octubre, pues también les tocó correr a sacar una nueva ley que prácticamente lo que hizo fue reemplazar la 1943, que fue la 2010. Estábamos un poquito asustados porque decíamos, ¿será que acá nos van a montar algún mico, nos van a quitar algo? Pero no, básicamente pues fue un copy-pegue de la ley anterior y los beneficios de economía naranja se mantuvieron y hoy todavía se mantienen. Como tú bien lo dices, pues las empresas que quieran acceder a estos beneficios tienen hasta ahorita, hasta diciembre del 2021, o sea, el próximo año, para constituirse, si no se han constituido, porque son para empresas nuevas que se constituyan o que ya vengan constituidas. Que como tú lo dices, pues que ejerzan una actividad que esté contemplada dentro del decreto como actividades de economía naranja o de la economía creativa, como es el tema de tecnología, como es el tema de innovación, tema de artes escénicas, escenografía, todo este tipo de cosas dentro de la economía naranja. Y el beneficio es de 7 años de cero impuesto de renta. Efectivamente, hay que cumplir pues con unos requisitos de inversión, con unos requisitos de empleo
y con un requisito de techo de ingresos, ¿cierto? Básicamente lo que le dicen a la empresa es, venga, usted quiere acceder a este beneficio, pues bueno, lo primero que le voy a pedir es que usted en los próximos 3 años me tiene que cumplir con una inversión mínima de 4.400 VT, que eso a plata de hoy más o menos suma 162 millones. Entonces, pues la empresa tiene que garantizar de que va a ser una inversión en propiedad, planta de equipo, en intangibles, en maquinaria, por este valor. Otro punto importante que tienen que tener en cuenta, el tema del empleo. Piden unos empleos mínimos, pues digamos que el gobierno también de esta manera incentiva el empleo, que es también lo que quiere con este tipo de normas o de beneficios. Entonces le dice a la empresa, pues bueno, yo te voy a dar un beneficio de 7 años, pero usted como contribución a eso me tiene que generar empleo directo. Ese empleo directo como mínimo tiene que ser de 3 personas, no puede ser menor a ello, de acuerdo también a las tablas que establece el decreto, y teniendo en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, pues la empresa en ese respectivo año tendrá que hacer una vinculación directa de personas a las cuales les tendrá que pagar absolutamente todas sus prestaciones sociales, toda seguridad social y mantenerles ese empleo directo como tal. Y un tercer requisito, que inclusive no menos importante, es el tema de crear un proyecto. Resulta que el gobierno le dio la potestad, o digamos, le dio la responsabilidad, en este caso al Ministerio de Cultura, para que fuera este ministerio quien dijera, venga, qué empresas sí pueden hacer parte de economía naranja y quiénes no. Pero entonces para eso las empresas tienen que hacerle una solicitud y presentarle un proyecto al ministerio, y es el ministerio a través de una resolución el que te dice si usted cumple con economía naranja o no, tómese los 7 años. Para presentar este proyecto hay que tener muy en cuenta las fechas. Siempre abren 3 convocatorias al año. Una la abren en el mes de marzo, otra en el mes de julio y otra en octubre para presentar estos proyectos. Entonces, pues ahí también la invitación a los empresarios o a los emprendedores que nos están viendo es que estén muy pendientes. Pues ya en este caso la próxima convocatoria sería en marzo. Y obviamente el próximo año entonces sería el último año al que podríamos acceder. O sea, vamos a tener marzo, julio y octubre del próximo año. Son las últimas 3 oportunidades que nos quedan para meternos a economía naranja si lo queremos hacer. Entonces, para tenerlo muy presente. Listo, entonces yo creo que para aquellos emprendedores y empresarios que nos ven y que están en el sector de las industrias creativas, lo primero es que si no han solicitado el beneficio de la economía naranja, pues aún están a tiempo y lo pueden hacer en marzo, octubre y ¿cuál es el otro mes? Julio. Julio, exacto, marzo, julio y octubre. O sea, todavía pueden, digamos, lo que el gobierno estableció fue unos meses en los cuales, pues, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, pues en esos meses podrás, digamos, solicitar acceder a ese beneficio. Y los meses son marzo 2021, julio 2021 y octubre del 2021. Ya esas son las últimas fechas que tendremos para solicitar ese beneficio. Hay unos requisitos. Pues los recuerdo rápidamente, deben estar formalizados, deben generar empleo, deben ser unas actividades bien determinadas de acuerdo con el código SIU que ya lo explicamos. Fuera de eso, tienen que tener como objeto esa sociedad, si no la tienen y la van a crear, una de esas actividades que está contemplada para el beneficio debe tener un proyecto de inversión que, como lo dijo Santiago, pues debe estar determinada esa inversión en un intangible o en algo. Entonces, pues la buena noticia es que quienes no han accedido al beneficio y son beneficiarios de él, el beneficio, lo repito, es 7 años de exención de impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay impuesto, o sea, tienen que presentar una declaración de renta, pero el impuesto a pagar es 0. Y Correcto. eso es por 7 años. 7 años contados a partir del momento en que les otorgan el beneficio. Entonces, así es. pues, digamos que es un muy buen beneficio para aquellos que no se han acogido, pues si hay un monto mínimo de inversión. No recuerdo en cuántas VT estaba eso, Santiago. La inversión mínima es de 4.400 VT.
Como les digo, a VT de hoy más o menos son 160 millones de pesos que se va a hacer la inversión. Ahora, tener presente que para hacer esa inversión, también digamos que una vez nos dan la resolución, la empresa tiene máximo 3 años para hacer esa inversión de esos 160 millones. Así es. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que no tienen que hacer una inversión ya chan con chan 160 millones de pesos, sino que lo vamos a hacer, la podemos hacer en 3 años. Pero esa inversión sí está determinada por esta reforma tributaria, digamos así, por esta ley que trajo el beneficio, en la cual nos dicen en qué podemos invertir. Correcto. Entonces, bueno, Santiago, yo creo que hemos hablado un poquito de qué es este cierre contable, les compartimos unos tips que yo creo que son muy valiosos para todos, donde se pueden preparar si no lo han hecho para un buen cierre contable 2020. También darles un parte de tranquilidad, sabemos que muchas empresas sufrieron por todo este tema de la pandemia, pero hay que esperar este cierre contable. Háblense con su contador, si tienen un asesor financiero, háblense con ellos, tomen decisiones estratégicas para la empresa. Muchas veces la decisión no es cerrar, sino ajustarse un poquito y tener una nueva estrategia que incremente nuestras ventas, que nos permita tomar o generar nuevos ingresos, reinventarnos, que es lo que casi todos los colombianos hicimos durante esta pandemia, para poder tomar las mejores decisiones. Y pues ya queríamos también como tocar un poquito este tema de economía naranja, que todavía genera muchas dudas entre todos los emprendedores creativos, y pues les queríamos dar un poquito de esa información. Así que, Santi, te agradezco mucho que hayas aceptado pues esta invitación. No sé si de todas maneras aún nos quedan un par de minuticos todavía en este live, si hay alguna duda y la queramos resolver, pues si quieren que la resolvamos aquí en este live lo podemos hacer, pues, y si no, pues la verdad estamos disponibles. A Santi lo encuentran en Instagram como Proyección. Santi, ¿cuál es tu Instagram? ¿Me recuerdas? Sí, aparecemos como Proyección Contable SAS en Instagram y también en Facebook. Listo, entonces por ahí los pueden contactar para el tema contable en caso tal de que tengan alguna inquietud o necesiten un aliado contable que los ayude a tomar buenas decisiones, y pues ya saben que con Acierto cuentan siempre pues para todo este tema legal en caso que lo necesiten. Santi, Sí, yo creo Margarita, que no. si no hay más, pues Sí, mil no, gracias por haber aceptado esta invitación. no, a ti muchas gracias por la invitación y nada, reiterar que, claro, estamos creo que desde las dos empresas unidas y dispuestos a prestarles asesoría, todo lo que necesiten, pues estamos a la orden para cualquier cosa. Y nada, pues a todos los empresarios que hoy nos ven, mucho ánimo, mucha fuerza, mucha dedicación. Sabemos que no fue un año fácil y puede que nos van a venir muchos más así, pero ahí es donde tenemos que sacar la casta de buenos emprendedores. Así es. Y lo que queremos es darles un parte de tranquilidad. Las decisiones no se toman o no es conveniente tomar una decisión apresurada. Es bueno analizarlo, es bueno buscar asesores que los ayuden y los orienten, porque muchas veces, como les decía yo al principio, en caso tal de que ustedes vengan con pérdidas, que ya lo sepan, y las pérdidas están afectando el patrimonio y lo hayan deteriorado en un porcentaje que establezca la ley, que implique que ya la vigencia de la sociedad esté afectada, pues entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo se soluciona esa causal, si pensamos en inversionistas, si pensamos en inyectarle capital, si acudimos a las fuentes de crédito tradicionales, o si innovamos un poquito y pensamos en fuentes de inversión alternativa, como un crowdfunding, un crowdlending, que son plataformas colaborativas donde puedo coger recursos. Entonces yo creo que lo que queremos y el mensaje que queremos es lo más importante para tomar una buena decisión para una empresa, y entiendan por empresa la que tenga una persona natural o la que tenga una sociedad, pues es contar con aliados estratégicos que les ayuden
a tomar las mejores decisiones. Así es, Margarita, completamente de acuerdo. Bueno, entonces les deseo a todos un feliz resto de tarde, que descansen y mañana nos levantaremos a seguir trabajando por todos ustedes y para que todos podamos salir adelante, sobre todo en este momento en el que sabemos que muchas empresas están pasando pues por un tema difícil. Así que chao, chao y que descansen. Así es. Gracias, Margarita. Chao. Chao.